Buenos días, mi nombre es Daniela López, mi grupo está conformado por Roger Betancourt, Laura Celi, Sebastián Sánchez, Sarita Vargas y Nicolás Montenegro. El día de hoy hablaremos acerca de la lectura de Visión Tripartita del Mundo Actual, 1945-1989. Su autor, José Ramón Díez Espinosa, profesor titular de la Universidad de Valladolid en España, más específicamente del Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad. Dentro de sus libros más destacados se encuentran Desempleo de masas en la Gran Depresión, El laberinto alemán, La crisis de la democracia alemana, Revolución liberal en Castilla y Historia contemporánea de Alemania. El contexto en el que se va a analizar transcurre de la segunda posguerra y las revoluciones de 1989, donde encontraremos nuevos fundamentos económicos, sociales y políticos de las democracias capitalistas occidentales, las democracias socialistas y este grupo de países que se encontraban en dependencia y en subdesarrollo. Empezaremos con las democracias capitalistas. Estas van a tener dos momentos. El primero de 1950 a 1970, representado por una estabilidad de estas democracias, un gran desarrollo económico. Y el segundo de 1970 a 1989, que es donde vamos a encontrar esas crisis de esa estabilidad que se venía presentando hasta ese momento. Digamos que estas democracias capitalistas se han conocido en el sistema internacional, han sido reconocidas por su estructura socioeconómica y política con gran estabilidad. Estas pues siempre van a estar como ligadas a este país, a esta potencia de Estados Unidos. Entonces este se va a convertir de cierto modo en el perro guardián de estas democracias. Para empezar, hablaremos de 1950 a 1970, como ya les mencioné, el primer momento de este gran crecimiento económico. Digamos que acá este crecimiento, como es capitalista, va a girar en torno a la producción y al consumo. Digamos que por parte de la producción tenemos ciertas características que ayudaron a este desarrollo económico, en donde vamos a encontrar la renovación como base energética. Acá productos como el gas, como el petróleo, como el carbón se van a convertir en grandes fuentes de producción energética, y estos nuevos usos energéticos en la industria y en el sector doméstico van a ser rasgos significativos de este crecimiento de las economías. En la lectura nos daban unos porcentajes de esta producción energética y eran de 4.9 en los años 50 y de 5.2 en los años 60. Otro factor importante que va a entrar acá es el tema del capital humano y ese crecimiento de la población, que fue casi en un 26%, lo que va a traer consigo, digamos que la responsabilidad de ofrecer la educación, y con esto vamos a tener obreros más cualificados y digamos que las condiciones de desempleo van a disminuir y disminuyeron en un 3%. Otra característica muy notoria y una de las más importantes es el tema de la inversión. Esta va a ascender de 20.9 a 26.2 y se va a centrar más que todo en empresas automovilísticas, de electrodomésticos, autopistas y viviendas. Y el factor que yo considero como más importante y que va más, digamos que aportar a este desarrollo, va a ser el tema de la revolución tecnológica. Esto va a digamos que a centrarse en el tema de la productividad, de trabajo y de capital. Esto por parte de la producción. Digamos que del otro lado del consumo también tenemos ciertas características que aportaron a este crecimiento económico. Acá tenemos el perfeccionamiento del transporte viario, marítimo y aéreo que abarata los costes y ayuda al mercado mundial. Otra de las grandes características es la sociedad del consumo. Acá encontraremos el avance del negocio inmobiliario, del desarrollo de mercados electrodomésticos y de artículos petroquímicos, cosas que ayudarán a mejorar las condiciones de vida. Digamos que obviamente esto tenía que ir ligado con un poder adquisitivo en el que los ciudadanos van a poder como adquirir estos bienes y servicios que se iban presentando. Y el factor más importante y más relevante que yo considero dentro del consumo es el tema de la expansión del comercio internacional. Este creció hasta un 520% y esto se va a ver a tres factores importantes. El primero, la creación de la ONU y de cómo este facilitó el tema de las relaciones comerciales. El segundo, la liberación de los sistemas de pagos que proporciona estabilidad monetaria y liquidez internacional. Y el tercero, que también es uno de los más importantes, los procesos de cooperación e integración económica que han eliminado estos obstáculos para el comercio internacional. Como segundo ítem tenemos al Estado como agente económico. Acá se va a presentar una política expansiva de bienestar. Digamos que el Estado, la imagen del Estado no había sido muy importante en la economía hasta la Gran Depresión. Esto se vio minorizado gracias a las declaraciones de Smith, en donde se afirmaba que el Estado debía, digamos que, encargarse en ámbitos como defensa, justicia, gastos de gobierno y obras públicas.
Pero digamos que acá el rol del Estado va a dar un giro y se va a empezar a ver que sus funciones se van a ampliar y va a empezar a existir una relación entre gobierno y economía. Además, pues es importante mencionar claramente que el desarrollo y económico que dependía de la producción y el consumo se va a deber en gran parte a la inversión estatal. Es por esto que acá también vamos a ver al Estado como un proveedor de bienestar, en donde este, digamos que por su parte va asegurando los niveles de producción de empleo, productividad y servicios sociales como la salud, educación y jubilación. Digamos que acá es cuando la inversión estatal, además de ser necesaria para reducir los costos de capital privado, también va a garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo y va a ser importante para el mantenimiento de infraestructuras, la financiación de la investigación científica y tecnológica, la nacionalización de empresas no rentables y también va a empezar a invertir en esa enseñanza básica y profesional que va a aportar a este tema de capital humano más cualificado. Digamos que la función del Estado respecto al consumo es la de intentar contener la insuficiente demanda privada y ampliar el mercado con pedidos referentes a la política de rearme de gobiernos occidentales, la cobertura de infraestructuras, equipamientos colectivos y servicios sociales. Además de esto, la garantía de un nivel mínimo de consumo de colectivos, de desempleados, de enfermos y jubilados a través de los sistemas de seguros. Digamos que acá es cuando se empieza también y aparece ese nuevo concepto de seguro social. Digamos que esto hace servicios afines que hace referencia a las sociedades y no solo a este derecho y a este deber de participar en el proceso de la política y abogar por estos derechos, sino que también, digamos que hacerse partícipe en este derecho de bienestar social. Este derecho de bienestar, ¿qué tiene que fomentar? El bienestar general de todos los ciudadanos, es decir, el gasto público debe ir encaminado a la seguridad y al bienestar social. Es decir, a estas políticas de demanda y las de organización de sociedad que tienen que ir de la mano a este principio de igualdad. Y es acá cuando se empieza a tener cierta responsabilidad con la ciudadanía en actuaciones públicas que garanticen a los individuos el acceso a los servicios que garanticen como este mínimo nivel de vida. Entonces, digamos que este estado de bienestar a tres grandes rasgos se puede caracterizar. Primero, por la interconexión económica estatal para caracterizar un alto nivel de ocupación. El segundo, por una provisión pública de servicios sociales, comunicación asistencial, sanitaria, pensiones, ayudas familiares, viviendas. Estos tienen que ser dirigidos a los individuos. Y como tercer gran rasgo, la responsabilidad estatal en el antiguo mantenimiento de un nivel mínimo de vida, entendido esto como derecho social y como responsabilidad colectiva hacia los individuos de una democracia. En pocas palabras, el papel del Estado consistía en la contención de las desigualdades, la prevención y el alivio de la pobreza, así como el mantenimiento de un nivel de vida mínimo para los ciudadanos. Y es acá cuando se empieza a ver que el gasto público dentro del gasto público, el seguro social va a tener un gran porcentaje. Este va a ser del 44% hasta el 60%. Va a representar del gasto público total. ¿Qué lo compone? Educación, salud, pensiones, seguro de desempleo, prestaciones por maternidad y otros servicios. Siendo la educación y la salud y las pensiones, digamos que los tres primeros benefactores de este gasto público. Como segundo, como tercer ítem, tenemos la institucionalización de la lucha política, social y económica. Digamos que esto va más encaminado a este tema de la acción política, al tema de sistemas políticos, en donde entra todo el tema de partidos políticos. Entonces es acá cuando estos partidos políticos empiezan a tener un corte más democrático, dándole exclusiva legitimidad a los procesos electorales, a la formación de coaliciones, digamos, un campo más abierto a esta competencia de partidos que nivela las grandes diferencias ideológicas que esto tiene. Es aquí cuando los partidos, digamos que tradicionales que existían en ese momento, los socialistas y los conservadores, se empieza como a cerrar y a minimizar esa brecha tan grande que existía. Acá el término de neocorporativismo, de la lucha de clases, pues va a ser reemplazado por ese dinamismo en la política, en la cual se incluyen los partidos políticos, las empresas y los sindicales. Entonces, este neocorporativismo, digamos que ya después empieza a ver más como un medio eficaz para aumentar el control, la estabilidad y la gobernabilidad de la democracia. Pasamos al segundo momento, este va de 1970 a 1989, que se va a caracterizar, como ya lo mencioné, por una crisis del crecimiento económico. Acá pues se van a encontrar factores como la recesión económica, la inflación, el desempleo y la crisis fiscal del Estado.
Entonces, como primer gran hito tenemos la crisis del crecimiento como tal económico. Este crecimiento que venían trayendo las democracias capitalistas se va a ver desacelerado, ya que la productividad va a estar muy inestable y va a sufrir contracciones absolutas, factores como el desempleo, la inflación, que van a llegar hasta el 13.1%. Y como dato curioso que mencionaban ahí en la lectura, es que acá es cuando Japón empieza a surgir como esa potencia económica mundial. Los factores más relevantes que incentivaron esta crisis fueron, primero, la menor capacidad de reasignación de recursos laborales, es decir, la tasa de desempleo va a subir y de esta forma se van a ver afectados los niveles de productividad. Como segunda característica tenemos el allanamiento tecnológico, esta innovación que se venía desarrollando, pues digamos que ya no estaba creciendo de la misma manera y a la misma velocidad, y pues esto va a afectar en gran medida pues este crecimiento común. Como tercera característica tenemos las tasas de inversión, ya que estas van a ser muy bajas por la pérdida de la rentabilidad del capital a largo plazo. Y como último ítem, como última característica, tenemos la inmunidad sobre la gestión gubernamental de la demanda, es decir, acá el papel del Estado económico se ve afectado por los problemas económicos como la inflación, el desempleo y el déficit público, es decir, las políticas gubernamentales van a encaminar sus objetivos, no van a encaminar ya sus objetivos como lo era antes al pleno empleo y al crecimiento, sino que los nuevos objetivos de estos gobiernos van a ser el control de la inflación y la reducción del gasto público. Ya como segundo ítem tenemos pues precisamente esta crisis del estado de bienestar. Acá la población empieza a dudar de las capacidades del Estado frente a la economía y frente a los recursos de bienestar que estos deberían garantizar. Es decir, acá el Estado no solo no empieza a garantizar, sino que también empieza a afectar esos factores. Entonces, digamos, empieza a desincentivar el trabajo, el ahorro, la inversión, y pues digamos que todo esto se va a ver afectado y empieza también a expulsar este sector privado de la actividad productiva. Es acá también cuando va a aparecer este término de la tasa natural de desempleo. Digamos que acá también empieza a existir una sociedad opulenta promotora del consumo y no hay necesidades básicas del estado de bienestar. Digamos que esto se ha pasado a un término más de estado de malestar. Es así como se menciona el Estado, que no está cumpliendo con las garantías que debería presentar y rechaza la idea de que el Estado intervenga en el bienestar de los ciudadanos. Ya como último ítem tenemos el tema de la quiebra del paradigma político. Acá los partidos tradicionales se quedan cortos en demostrar los intereses y la participación de las poblaciones. Acá también empiezan a presentarse factores como la abstención política, la poca participación de la ciudadanía y la incapacidad de los partidos, pues va a influir de manera significativa en el declive del sistema político que se venía manejando. Aquí también aparece un nuevo término que es el postmaterialismo, y es acá cuando se van a recalcar los intereses de la población, en donde se van a incentivar nuevas formas de participación. Digamos que acá aparecen movimientos como el feminismo, el ecologismo, movimientos por la paz, que van a ser representativos y más allegados hacia los jóvenes. Esto se va a convertir en un claro desafío para estos partidos tradicionales, ya que no fueron capaces de plantear los intereses que se estaban presentando en este momento. Digamos que acá también se empieza como a ver ese declive de la democracia, incapacitando pues a estos, se ve incapacitada por estos nuevos cambios y estas nuevas problemáticas. Entonces, como ya lo mencioné, acá empieza como esa aparición de nuevos partidos que aparecen ligados a los movimientos sociales, los cuales empiezan a tomar relevancia, ya que se ven como promotores hacia un término de innovación. Bueno, ya como ya seguimos al tema de las democracias socialistas, estos sistemas políticos van a tener dos grandes características, pero el más importante es el tema del Partido Comunista y de cómo este goza del monopolio del poder y de una economía en donde los medios de producción están bajo el control de este y la propiedad pues estatal. Listo, como primer gran ítem tenemos, como ya lo mencioné, el monopolio del poder del Partido Comunista. Su evolución y sus cambios siempre van a estar como muy ligados a este tema ideológico y digamos que también respecto a esa evolución ideológica que se vaya llevando a través del tiempo. Digamos que uno de los principios que tienen esta democracia socialista se basa en el tema de la soberanía proletaria, en donde el gobierno se basa en los intereses comunes y con la tendencia a eliminar a la minoría o lo que antes se conocía como clase explotadora. Y el segundo principio es el principio asambleario,
en donde el Parlamento no está sometido a control de intervención por otro órgano de poder, en donde el poder representa los intereses de todas las capas de la población, y es por esto que se van a tratar temas específicos em, pues de la población en general y no digamos que de una minoría o de individuos específicamente, sino que digamos que los temas que se van a tratar acá más que todo van a ser esos derechos colectivos que tenga pues la sociedad. El Partido Comunista, mediante el cual la soberanía proletaria de la democracia socialista están monopolizadas por esta organización. Como ya lo mencioné antes, pues digamos que todo el monopolio de poder estaba como recalcado en este gran partido. En conclusión, podemos acá decir que este partido propone que los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, estén centralizados y que este único poder esté integrado en todos los asuntos de interés público, en donde los órganos supremos solo van a ser elegidos por miembros del partido y las organizaciones también van a ser controladas por este mismo. Es por esto que se va a ver la necesidad de proyectar y representar la voluntad suprema del partido. Ya en el tema del modelo económico, digamos que este se va a caracterizar por la socialización de la propiedad de los medios de producción, en donde va a estar a manos y poder del Estado, como ya lo mencioné anteriormente. Digamos que de los más grandes rasgos que van a diferenciar las democracias capitalistas y el desarrollo de las democracias socialistas es que las democracias socialistas van a empezar a tener un grado alto nivel de centralización. Digamos que acá la nacionalización de los sectores claves de la economía, como la industria pesada, de minas, centrales eléctricas, van a ser en consecuencia de la industrialización, ¿no? Pues esto es lo que afirman las democracias socialistas. De 1950 a 1970, las economías socialistas van a tener un crecimiento económico superior al de las democracias de Occidente. Entonces acá se van a presentar como unos puntos diferenciadores. El primero es una búsqueda de una vía no capitalista de la industrialización y el desarrollo. El segundo, vamos a ver un crecimiento de tipo extensivo, se basa más que todo en la abundancia de recursos naturales. El tercero, una transformación radical de la estructura económica con el repliegue de la agricultura limitado, de un potencial limitado en el tema de la agricultura ante el dinamismo industrial. También vamos a encontrar un existente, digamos que un desequilibrio en sectoriales. Vamos a encontrar la descompensación del nivel de miedo por la restricción escasa disponibilidad de bienes de consumo. Ese es básicamente el tema del modelo económico. Pasamos también a ver la crisis económica, política y social del sistema socialista. Digamos que acá los problemas internos económicos, sociales y políticos se van a juntar en los años 80 y van a construir esta crisis de los sistemas democráticos socialistas. Digamos que todo empieza con unas tasas de crecimiento, las cuales tienen una desaceleración del 7%. Esto claramente va a marcar también una desaceleración en de crecimiento de las democracias socialistas desde la posguerra. Digamos que debido a la descentralización de las decisiones en criterios administrativos sobre temas económicos, las democracias también socialistas no van a demostrar los mismos mecanismos para generar un crecimiento intensivo. Es también por esto pues que se va a presentar como este declive. Además de esto, hay otros factores que se le añaden a este desequilibrio estructural y algunos de estos han sido las restricciones impuestas al consumo por el modelo de acumulación, las limitadas posibilidades de elección de productos, la deficiente calidad de los bienes de consumo y servicio, la escasez que parece, digamos que parece prolongarse desde la posguerra en Europa Oriental, el atraso histórico de la agricultura, las limitaciones tecnológicas y organizativas, la deficiencia de la infraestructura, bajos niveles de productividad, la escasez de alimentos, digamos, es decir, los límites al incremento de los recursos de escaso progreso técnico y organizativo, y pues digamos que el Estado como dueño de estos medios de producción y el único sobre el dominio de estos, pues también hace como parte de este atraso. Entonces, la demanda va a conformar los ejes centrales de esta crisis estructural, la oferta y la demanda, que sufrieron los sistemas democráticos socialistas. Además de esto, digamos que en el ámbito también político vamos a encontrar factores que contribuyeron a esta crisis, como la abolición de la anarquía, la abolición de la explotación del hombre por el hombre, la superación de las contradicciones sociales fundamentales, la extensión del Estado y del derecho, la abolición del nacionalismo por el internacionalismo, y finalmente pues se va a presentar la aparición de una nueva sociedad socialista. Pero digamos que acá, en estas distorsiones en el ámbito político, referenciadas al monopolio de este gran partido comunista, el cual afecta de manera significativa la participación
de los individuos en la solución de asuntos de la sociedad, en donde las libertades están sometidas a este partido, que monopoliza el derecho de la infabilidad y de los juicios. Entonces acá cuando la ciudadanía empieza como a reclamar y estas 5 libertades del hombre, en la lectura digamos que las menciona, está la libertad individual, de prensa, de opinión, de reunión y de asociación. Entonces acá cuando los individuos dicen que ellos tienen que ser capaces y deben tener esas herramientas necesarias para la participación colectiva que les afecte como sociedad. En términos económicos, el capitalismo pues, ha producido como una onda de bienes y servicios de los cuales la sociedad occidental ha aprovechado esto para mantener una mejor calidad de vida. Por el contrario, estas democracias socialistas han demostrado niveles inferiores de producción, lo que significa que las sociedades no han podido contar con los elementos, productos o servicios requeridos para mantener este nivel de vida. Ya pasando al último grupo, contamos con, pues vamos a hablar de este grupo de países con dependencia y que se encontraban y que se encuentran en subdesarrollo. Entonces, acá pues son más o menos alrededor de 130 países los que se encuentran en este grupo y que integran también lo llamado el tercer mundo. Estos presentaron un nivel de calidad de vida muy bajo en relación con algunos indicadores, los cuales son pobreza absoluta crónica generalizada, los sistemas educativos y sanitarios inapropiados, los índices de desempleo muy elevados, un sistema de gobierno carente de libertades formales, niveles de productividad también muy bajos y la escasa o nula industrialización que, pues, que se encontraba. Y el último factor, que para mí es uno de los más importantes, es esa dependencia comercial y financiera con los países desarrollados. Entonces, digamos que acá el subdesarrollo se puede interpretar como la ineficacia o la insatisfacción de las necesidades básicas que requiere una sociedad para su integridad física, como lo son la alimentación, la salud y asimismo para su integridad social, como la educación, el empleo y la participación política. Además de esto, digamos que a estos países se les suman otras características, a estos países llamados tercer mundo, que es este crecimiento demográfico, digamos que muy grande, también las insuficiencias alimentarias para mantener este crecimiento demográfico que se venía, digamos que manejando, y las carencias sanitarias de este servicio social, pues digamos que eran aún muy escasos en los países de tercer mundo. Acá también vamos a tener, digamos que en el tema de educación vamos a tener un atraso muy grande, aunque digamos que este tema de la educación para los países de tercer mundo se ha convertido como en un objetivo principal, aún los índices de analfabetismo pues son muy grandes y esta brecha aún pues es demasiado grande. Por otro lado, tenemos también la infrautilización del trabajo. En este ámbito las tasas de desempleo son bastante grandes. Estas han pasado del 36.5 al 65.1% entre 1960 y 1980. Entonces, pues vemos aquí como esa gran característica. También una de las mayores implicaciones, tenemos la ausencia de las libertades democráticas. Acá la diversidad de los sistemas políticos en los países del tercer mundo impedía que estos tuvieran como un sistema político estructurado y estable. Estos van a tener 3 fases. La primera de 1945 a 1962, en donde encontramos la descolonización masiva, en donde los países adoptaron constituciones democráticas copiadas de los países colonizadores. Entonces acá, pues en las clases ya lo hemos visto mucho, como América Latina siempre como que trató de imitar esas grandes potencias, a Estados Unidos, a Europa, intentando imitar, digamos que su modelo, pero pues no se llevó a cabo o no se produjo de la misma manera, pues debido a distintas condiciones. Digamos que esto tampoco se tomó en cuenta. La segunda etapa va de 1960 a 1975, en donde los modelos autoritarios de estos sistemas políticos se ven más que todo en Asia, África y América Latina. Es acá cuando la economía pasa a un segundo plano. Digamos que acá podríamos encontrar regímenes como monarquías tradicionales y feudales que mantienen una estructura social correspondiente, sistemas con apariencia republicana y democrática, pero en el fondo muy autoritarios y donde el poder era monopolizado por una minoría social. Esto se va a presentar y se va a ver muy caracterizado en África y en América Latina. Vamos a encontrar también regímenes de dictadura militar, productos de golpe de Estado, digamos que reemplazaron estos gobiernos democráticos y civiles. Vamos a encontrar también dictaduras personales basadas en la concentración del poder,
Vamos a encontrar también dictaduras de partido único y vamos a encontrar regímenes comunistas alumbrados en revoluciones nacionales y sociales de inspiración soviética. La tercera etapa de 1975, acá empiezan a haber ciertos reemplazos en los regímenes autoritarios que se vivían en América Latina y en Asia, con la liberación de dictatoriales en otros territorios y la pujanza en pro de la democracia. Digamos que esto se debe a distintos factores, como las derrotas militares, los problemas económicos que venían presentando estas democracias socialistas. Entonces, digamos que acá la democracia como que vuelve a tomar ese auge. Este proceso va a significar un avance hacia la libertad de los países del tercer mundo, aunque digamos que en bastantes países de este grupo aún se van a seguir sufriendo prácticas autoritarias. Es aquí cuando se puede evidenciar la poca participación política y social que tienen los ciudadanos, que es una de las grandes características también de estos países. Vamos a pasar al tema del desarrollo económico de los países desarrollados, subdesarrollados. Acá, pues como les mencioné antes, vamos a ver esa dependencia comercial. Aquí las exportaciones de los países de tercer mundo pues van a avanzar más que todo en materias primas y agrícolas, digamos combustibles, minerales, y en más de la mitad de estos países se va a ver que estos solo exportan y su exportación iba dirigida a un solo producto, que representaba más del 50% de estas exportaciones. Acá en la lectura daban unos ejemplos donde se mencionaba que Colombia con el café, en Sudán con el algodón, en Birmania con el arroz, en Chile con el cobre y en Venezuela claramente con el petróleo. Digamos que en 1950 se empieza a ver como un declive de las exportaciones de los países del tercer mundo debido a un retroceso sostenido que ha tenido sus materias primas. Esto en gran parte al deterioro de las relaciones de intercambio, es decir, la desvalorización de estos productos, la desvalorización de estas exportaciones básicas con respecto a los productos industriales importados de los países desarrollados. Entonces, pues acá el gran monopolio de los países desarrollados e industrializados, dueños de los sistemas de producción y así como de la comercialización de las materias primas producidas de los países de tercer mundo, contribuyen a esta fijación de precios bajos para los bienes primarios y altos para los bienes secundarios, es decir, los importados por los países desarrollados. Vamos a encontrar como segunda característica el tema de la dependencia financiera. Este retroceso, pues, que se vio en la dependencia comercial, va a ser contrarrestado un poco con la inversión extranjera entre los años 1950 y 1970, en donde esta permitió el superávit de los países del tercer mundo. Digamos que este periodo, como lo mencioné anteriormente, fue donde estas economías mantuvieron como su mayor crecimiento económico, aunque pues digamos que siempre van a estar como en ese clive también de la dependencia comercial y como estar al que dirán y al merced de los países desarrollados. Ya para terminar, nos daban la división de los países de tercer mundo, es decir, como un tema de subgrupo dentro de estos países, en donde encontraremos cuatro categorías. La primera, los países pobres o llamados también cuarto mundo. Segundo, los países primarios exportadores. Tercero, los países con crecimiento industrial. Y cuarto, los países exportadores de petróleo. Entonces es así como se dividen estos grandes, digamos que estos grupos dentro de estos países de tercer mundo. Gracias.